Hola a todos, bienvenidos a Invernomics, mi nombre es Sergio y en el vídeo de hoy os voy a dejar con la última parte de la video entrevista con Tiffy, donde tocamos realmente bastantes temas. Hablamos del suelo y el techo del mercado de alquiler, hablamos de la importancia de diversificar en inmuebles, en concreto inmuebles pequeños. También hablamos de la importancia de acumular y no deshacerse de inmuebles de forma innecesaria, y también de las formas de extraer equity y de las diferencias tan grandes que hay en este caso entre el mercado australiano y el mercado español. Espero que disfrutéis del vídeo y que saquéis algunas lecciones muy útiles. Exactamente. Bueno, vamos con la clave número 9. Sí, la 9 es que hay que... Esto es una estrategia un poco personal para mí, pero es que yo creo en diversificar y en centrarme en comprar inmuebles más pequeños en lugar de inmuebles, por ejemplo, dos inmuebles más pequeños en lugar de uno más grande y más caro. Esto funciona en mi ciudad, pero creo que tiene sentido en general si lo analizas, porque cuando compras varios inmuebles estás diversificando el riesgo de impago del inquilino, que es muy importante, es el riesgo más importante que tenemos. Y además, para mí es muy importante porque también te permite empezar a invertir antes, ¿no? Un inmueble pequeño va a costar menos, entonces el tiempo es dinero. Y con un inmueble pequeño tú puedes empezar a acceder ya y empezar a construir capital desde bien joven, si así lo deseas. Hay una cosa, un concepto importante que en España ocurre, supongo que es un tema del mercado al final, y es que existe como un suelo y un techo en el mercado de alquiler, no regulado, sino que es el mercado, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Aquí en España o en Valencia, donde yo vivo, los pisos pequeños son más rentables que los grandes porque al final la gente, si por ejemplo tiene que pagar 1.100 euros, que aquí sería un alquiler caro, ¿vale? De un piso, generalmente ese tipo de perfil acaba comprando una propiedad porque no quiere gastar tanta parte de su salario en un alquiler. Entonces yo me centro un poco en el sweet spot, que sería algo así como 700 euros aquí, ¿vale? Que mucha gente puede pagar solo si tienes un buen trabajo o en pareja si tienes un trabajo medio, ¿no? Entonces, ese es el tipo de piso que yo busco y en general, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, aquí en mi ciudad, por 300.000 euros tienes un buen piso, ¿vale? Pero podrías alquilarlo por 1.100 euros. En cambio, con esos 300.000 euros podrías comprar dos pisos de 150.000 y obtener una renta de 750 euros por cada uno. Entonces, aparte de la diversificación, que para mí es muy importante, es más rentable, claramente más rentable, al menos en mi ciudad, hacerlo de esta forma. Y una cosa importante también es que si algún día, por alguna razón, decides deshacerte de un inmueble por necesidad, es más fácil vender una propiedad de un precio medio de 150.000 euros, donde mucha gente puede acceder a ella y es relativamente rentable, incluso si la compra alguien para invertir, que si tuvieses que vender ese piso más grande o esa casa más grande. Y además solo perderías una renta, no perderías las dos rentas si tuvieses que vender el inmueble grande, ¿no? Exacto. De acuerdo con todo lo que dijiste, y me parece sobre todo importante cuando uno está arrancando. Si uno ya tiene 8 propiedades, bueno, querés ir por una más cara, es otra situación, ¿no? Estás Sí, sí, diversificando claro. tu portafolio. Pero cuando uno está arrancando, para poder arrancar más rápido, y también lo que vos dijiste, hay mucha más, si yo no quiero salir a vender necesariamente, pero si tuviera que salir a vender, me gusta estar en la parte del mercado donde hay mayor cantidad de demanda, porque tenés la demanda de toda la gente que está queriendo entrar por primera vez, tenés de las personas que están, nada, queriendo acceder o cambiar de uno a otro, y también todos los que tenían una casa más grande y por ahí se fueron los hijos de casa, quieren achicarse y entonces están haciendo como ese downsize. Claro, ¿sabes? Y siempre lo más barato va a tener la mayor cantidad de demanda, ¿no? Correcto, y además importante el tema demográfico. Claramente las familias grandes ya, por lo menos en España, ya no son algo que se ve mucho. Cada vez la gente tiene hijos más tarde, hay mucha gente, cada vez se divorcia más gente. Entonces, ¿qué pasa? Que ese piso de una o dos habitaciones, esos estudios, esos lofts, cada vez tienen más demanda y no creo que sea una cosa que vaya a cambiar. O sea que sí, aparte de eso, la demografía también, importante. Perfecto. Bueno, vamos a ir con la última clave, la clave número 10. Hay muchas formas de invertir en real estate, pero para mí la mejor es acumular y no vender. En general, si quieres alcanzar la independencia financiera, pues obviamente va a depender,
una independencia. Yo, por ejemplo, no sé que no voy a dejar de trabajar nunca, porque me encanta mi trabajo, mis actividades distintas que tengo. Entonces, yo quiero seguir trabajando, pero sí que es cierto que yo quiero que cuando tenga 50 años, que aún seré bastante joven, poder, si quisiera, dejar de trabajar o por lo menos vivir muy bien gracias a las rentas adicionales que tenga. Entonces, si tienes eso claro, obviamente no tienes que vender propiedades, generalmente porque en cuanto a impuestos es un desastre, por lo menos en España, con lo cual no tiene mucho sentido, sobre todo porque cuando alquilas un inmueble tienes que, fiscalmente vas amortizando, lo cual es muy ventajoso cuando lo tienes alquilado, pero luego si tienes que venderlo, eso cuenta como que resta el valor, entonces la ganancia es muy grande, entonces pagas muchos impuestos, alrededor de un 20% en España. Entonces, por ello lo mejor es no vender, salvo obviamente en casos de necesidad extrema, clara burbuja. También me plantearía vender en una clara burbuja si la identificase en base a indicadores claros. Y la única excepción donde me planteo vender es si es una propiedad, esto se hace mucho en Estados Unidos, es una estrategia bastante común, es la de to trade up. Entonces lo que haces es, si en el inmueble en el que vives o has vivido, esto es un tema un poco fiscal, pero si por ejemplo aquí en España, si tú vives en una propiedad durante 3 años, luego puedes venderla y no pagar ganancia por esa venta, aunque ganes 100.000 euros, por ejemplo. Y entonces puedes utilizar esto para hacer un upgrade, ¿no? Digamos, y irte a una mejor casa, una mejor propiedad, donde veas tú que puedes obtener una buena rentabilidad. Aquí el tema es que no es tan sencillo en el sentido de que cuando te vas a una casa más grande, más cara, por lo que hemos hablado antes, probablemente la rentabilidad no sea mejor de la que ya estabas obteniendo. Entonces, para mí la única opción para hacer eso es una, si quiero comprar el hogar donde vivo, ¿vale? Pero sobre todo tendría que ser cuando veo que puedo comprar por un 20% menos del valor de mercado. Y esto no es tan complicado en pisos más caros porque tienen mucha menos demanda. Hay muy poca gente que pueda pagar a lo mejor, no sé, $500.000 por un piso, ¿no? Entonces, si tú tienes un equity de 200.000 euros construido en tu piso, lo vendes, pues con esos 200.000 euros podrías acceder a un piso de 500.000, que si lo compras por 400.000 es una buena operación. Pero aquí ya el cash flow deja de ser un poco menos importante si estás haciendo eso. Igual vas más un poco en, vale, esta zona sé que es la mejor zona de mi ciudad y que siempre se apreciará y que siempre será un activo con demanda para lo que sea. Puedes utilizarlo para sacar equity y financiar otras propiedades, bueno, ya muchas otras cosas. Para mí, la parte de acumular es la parte más clave cuando uno piensa en una estrategia de largo plazo. Cuando uno está vendiendo, el costo de la transacción es muy, muy alta, y creo que el beneficio de invertir en propiedades versus invertir en la bolsa es justamente ese. En la bolsa uno compra y vende con un clic, ¿no? Es muy fácil, compro, vendo, compro, vendo. Y en la era en la que vivimos, donde todo tiene que estar con nosotros haciendo un clic, a mí me gusta tener la paciencia. Es para mí, yo sé que la gente no quiere esperar 20 años para hacer plata, y no estoy diciendo que uno va a hacer plata en 20 años, puedes hacer plata el año que viene, pero la estrategia que a mí más me gusta para acumular riqueza, acumular wealth, es acumular bienes. Y si yo creé equity en un bien, no tengo que venderlo para poder liberar ese equity, porque básicamente yo puedo hacer tasar esa propiedad. Y si acá el ejemplo es, acá cuando uno saca un préstamo del 80% del valor de la propiedad, no tiene que pagar ningún seguro, ningún nada. Entonces, si uno pide más del 80%, empiezan a haber seguros que uno tiene que pagar, con lo cual solo tiene sentido liberar equity cuando ya uno cubrió ese 20% del valor de la propiedad. Si las propiedades vienen aumentando en valor un montón en ciertas ciudades en Australia, el valor se duplicó, entonces yo voy, le pido al banco que me evalúe la propiedad y que me preste el 80%. Puedo pedirlo con el mismo banco o con un banco distinto, pero siempre tengo que pagar la deuda anterior. Y esa diferencia en plata es por ahí mi depósito para mi siguiente propiedad. Y ahí es donde yo creo que la propiedad más difícil que uno va a comprar es la primera. Por la falta de experiencia, porque uno tiene todos los miedos. Una vez que uno lo hizo una vez y le salió bien, bueno, vamos de vuelta. La primera es la más difícil, pero encima, con la primera que uno hace realmente bien, ya empieza a ser más fácil tener la plata para la segunda, para la tercera, para la cuarta.
Así que, como vos dijiste, ¿cuándo yo consideraría vender una propiedad? Para mí una propiedad lo trato como un negocio. Si no está performando y pienso que con esa plata puedo hacer algo que performe mucho mejor, entonces voy a ir a venderlo. Y en cada país hay leyes distintas. Yo sé la ley que hay en Estados Unidos, donde si uno vende y dentro del mismo año compra algo que es un upgrade, entonces no paga impuesto a las ganancias. Acá en Australia, si uno vive en la propiedad, lo mismo que en España, después no tiene cuando la vende no tiene necesariamente que pagar impuesto a las ganancias. Pero bueno, en fin, a lo que voy es, solo lo vendo si no performa. O tiene que haber un motivo particular. Si no, acumulo. Sí, correcto. Creo que hay que acumular. Lo que has dicho es súper importante. Yo he invertido en bolsa desde hace 10 años y uno de los mayores problemas, incluso aunque yo tenga una mentalidad en mi vida muy a largo plazo, es que para mí el principal problema de la bolsa es algo que se suele considerar una ventaja y es la liquidez. Es que es muy fácil vender y entonces es muy emocional. A mí lo que me encanta del real estate es que yo no veo cada día en mi móvil el precio del inmueble. Entonces yo veo que estoy construyendo equity y que puedo tener más o menos cash flow en función de cómo estructure la operación y ya está. Entonces me da mucha tranquilidad, ¿no? Entonces es una gran forma de acumular riqueza y no cometer errores porque, como has dicho, tanto la compra como la venta se pagan muchos impuestos y muchos gastos. Entonces, lo lógico es que no hagas eso y, como tú bien has dicho, no hace falta vender una propiedad para obtener financiación adicional. Aquí en España es mucho más restrictivo que en Estados Unidos y en Australia el tema de sacar equity de un piso. No te darían, con un 80, no te darían... tendrías que tener, por ejemplo, la propiedad pagada a la mitad. Pero bueno, que no pasa nada, que puedes... Quizá, por ejemplo, las estrategias tan agresivas que se siguen en Estados Unidos de comprar inmuebles muy, muy rápido porque lo que hacen es sacar equity y todo esto, y aparte la apreciación, digamos, 10 años muy buenos, ¿no?, en ese mercado. Aquí en España es más lento, pero para mí no es un problema. Es simplemente, pues, es otro tipo de mercado y ya está. Quizá en el futuro yo siempre pienso que habrá una burbuja de nuevo en algún momento, porque siempre ocurren. Y lo que has comentado, que quería comentarlo antes y se me ha olvidado, es que aquí en España es mucho más difícil comprar con un 5% de entrada, ¿no? Aquí suelen pedir más. 10, o sea, si compras bien, normalmente un 10% de entrada es necesario, pero en general tienes que tener un 25 o un 30%. ¿Qué ocurre? Que mientras esto siga así, los precios en España no se disparan. Yo sé que llegará el momento, y será cuando ocurra la burbuja aquí, que todo el mundo pueda comprar al 95%. Porque una de las principales razones por las que en Australia y en Estados Unidos los precios suben tanto, no es solo que la economía sea mejor, sino que la forma de entrar es mucho más fácil. Entonces, eso cambia las reglas del juego y es lo que pasó aquí en 2008. Y sé que volverá a pasar porque los humanos cometemos los mismos errores varias veces. Entonces, cuando eso ocurra, cuando haya ya ese tipo de facilidad de crédito, entonces en esos momentos es donde habrá que evaluar si quizá hace falta vender algo o no, o bueno, ya tomar decisiones en base a las alternativas de inversión. Pero eso es un punto muy importante sobre cómo funcionan los mercados. Buenísimo. Bueno, acabamos de cubrir las 10 claves de la inversión inmobiliaria. Te voy a hacer la última pregunta, que es la que hago en todos los episodios del podcast. Tengo un par de sirenas alrededor. La pregunta es, ¿qué significa la palabra riqueza en inglés, wealth, para vos? Para mí la riqueza es libertad. No, yo soy una persona que, aunque planifico mucho financieramente mi vida, le doy poco valor al dinero. Para mí el dinero son semillas que cuando las recibo sé que tengo que plantarlas. Así que soy consciente de que el gasto excesivo nunca me va a permitir esa riqueza que al final lo que tú persigues cuando acumulas bienes no es acumular por acumular, es que eso te permita llevar la vida que tú quieras, tomar las decisiones que tú quieras y ser libre de tu gobierno, tu trabajo, tu empleador o cualquier otra cosa. Entonces, decidir qué hacer en cada momento. Para mí, la riqueza, yo nunca seré una persona que acumule dinero en el banco, porque no le encuentro el sentido, ¿no? Aparte de que financieramente es un desastre, no soy materialista. Entonces, para mí, eso es la riqueza, la libertad de decisión, de poder decidir qué hacer y además dónde vivir. Puedes irte a otro país, no sé, es opciones. Para mí, riqueza es obtener libertad de poder decidir, Buenísimo. básicamente. Muy de acuerdo con esa definición. Muy parecida a la mía. Bueno, Sergio, te agradezco muchísimo tu tiempo.
La verdad es que me pareció que fue un súper buen episodio donde, a pesar de que no es que agarramos un tema y nos metimos de profundo, cubrimos montones de cosas. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias a ti. Es un placer. Y para todos los que están escuchando este podcast o mirando el video, si están en YouTube, que se suscriban al canal. Sergio tiene su canal, Invernomics. ¿Lo estoy diciendo bien? Correcto, Invernomics. Así que también pueden seguirlo a él. La verdad es que yo estuve viendo varios de sus videos y me parecieron buenísimos. Y si lo están siguiendo en Spotify, suscríbanse al podcast en Spotify. Y hasta la próxima. Hasta luego. Y esto es todo por hoy. Nos vemos muy pronto y recordad siempre invertir con sentido.